Bueno, buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Alison Dayana Cubillos Tapias, perteneciente a la Universidad UNAD. Somos del grupo 114 de la materia de Psicología Social. Vamos a tocar diversas preguntas y diversas temáticas en relación a lo que es la migración. Como primera pregunta para abrir este espacio de video podcast, quiero preguntarles qué fue lo que más les impactó de las entrevistas que realizaron y el porqué de esto. ¿Tienes el... Bueno, a mí una de las cosas que más me impactaron es la resiliencia que tienen todas las personas que se les cataloga como migrantes. ¿Por qué? Porque pues todos los días se enfrentan rechazo en el tema laboral, en el tema personal, prácticamente en el día a día. Estas personas se vuelven demasiado resilientes y fuertes para soportar todo esto que enfrentan en todos los ámbitos, en todo lugar. Obviamente no lo reciben de todas las personas, ¿no? Pero sí de un 100% se podría decir que un 80% de las personas les ofrecen, en vez de un apoyo, una motivación, les dan rechazo. Entonces, estas personas se vuelven bastante resilientes ante este tipo de situaciones que enfrentan todos los días y prácticamente en todo lugar. Bueno, buen día, mi nombre es Natalie García. Yo tuve la oportunidad de hacer la entrevista para un migrante, fue una persona venezolana que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos. Ella ha pasado pues su proceso de migración por varios países, incluyendo Colombia, y realmente me impactó también mucho lo que decía mi compañera, la resiliencia, que son personas que no se dejan decaer por tantas cosas que han tenido que afrontar. Ella me decía, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, la situación que está pasando, que no tienen muchas oportunidades de empleo, están deportando a muchas personas. Entonces, como estar con esa zozobra, con esa incertidumbre de que no saben qué van a pasar, de todavía no saben si se tendrán que devolver a su país o irse para otro lado. Entonces siempre están como con ese miedo, con esa incertidumbre de que no saben qué va a pasar con su vida. Siguiendo un poco el hilo de las compañeras, me presento, soy Diego Gómez. Yo también hice una entrevista a una persona migrante y lo que más me impactó de él, quitando un poco de lado lo que ellas ya dijeron de la resiliencia, fue el cambio tan radical del país, de la cultura. No, o sea, lo que él me transmitía que es muy duro cambiar de su país de origen a otro, así pues busquen mejores oportunidades. Obviamente todos sabemos por qué específicamente salen de Venezuela en este caso, pues la mayoría creo que somos los que conocemos. Y me impactó mucho el hecho de esa adaptación, de ese cambio, de irse por sus familias. De hecho, no tienen a nadie en un país nuevo, en todo nuevo. Tienen que construir algo desde cero y se me hace muy, muy difícil. Y de hecho, la persona que entrevisté, que es muy amigo mío, yo sé la historia de él y es impactante lo que ha tenido que hacer para poder sobrevivir y estar mejor económicamente. Ok, de mi lado, que fue el lado de entrevistar a la comunidad, siento que la comunidad tiene una perspectiva múltiple de las personas migrantes. Las personas migrantes pues pasan por un duelo migratorio en el que se tienen que adaptar a las diferentes culturas, el estatus social que mantenían antes con el que van a tener ahora en su nuevo lugar de residencia, pues es una situación que puede llegar, no sé, hasta provocar vulnerabilidad de sus derechos y llevar a la discriminación. Entonces, también pasando por ese lado y con todo lo que hemos mencionado, me gustaría saber qué similitudes y diferencias ustedes encontraron entre las experiencias de las personas migrantes y las percepciones de los miembros de la comunidad. Bueno, una de las similitudes, bueno, en general, tanto migrantes como miembros de la comunidad, pues reconocen que la migración implica dificultades económicas y sociales, ¿sí?
Y dentro de esto, pues se identifican varias necesidades de oportunidades laborales y acceso a diferentes servicios que recibimos nosotros, digámoslo aquí como en Colombia, que es el servicio a la salud, al estudio, bueno, en fin. Entonces, una de las diferencias que yo encuentro es que las personas migrantes tienden a narrar su experiencia desde la necesidad, la supervivencia y la búsqueda que tienen inalcanzable del bienestar. Algunos miembros de la comunidad pues pueden percibir la migración desde el tema de los prejuicios y la asocian con temas de inseguridad. La mayoría de veces que se habla de personas migratorias, bueno, vamos a hablar no en sentido xenofóbico, vale aclarar, sino que de pronto la migración que más se ve acá en nuestro país es la migración de los ciudadanos venezolanos, ¿sí? Entonces, algunos miembros de la comunidad cuando de pronto hablan, no, es que es una persona venezolana, mezclan esto o lo juntan con temas de inseguridad automáticamente. Eso es automático. No todos, obviamente, por lo menos yo desde mi posición, yo vivo acá en la ciudad de Cúcuta, estamos hablando de un país fronterizo con Venezuela y pues no, aquí casi no se vive ese tipo de cosas, pero tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Bogotá y allá sí de pronto, ¿por qué? Porque es un cambio, ¿sí? Es un cambio de personas que vienen de otro país, que no era muy normal digámoslo, como en la capital. Entonces sí se mezcla mucho con el tema de inseguridad, de pronto con el miedo de brindar una oportunidad laboral, a nivel general, no solamente acá en Colombia, es a nivel general. Podemos hablar también de nosotros los colombianos cuando migramos, ejemplo, a Estados Unidos. Es lo mismo, eso lo mezclan con inseguridad, con miedo de pronto a brindar una oportunidad laboral a uno, sobrecargan el tema de horario, nuevamente repito, laboral, porque ejemplo, si nosotros acá estamos acostumbrados a trabajar 8 horas, en otro lugar nos van a querer hacer trabajar 10, 11, 12, 13, 14, 15, mucho más tiempo, doblar el tiempo el que estamos acostumbrados a trabajar acá y que muchas veces renegamos de eso. Nos quejamos de eso y en otro país nos toca doblarnos en esfuerzos y doblarnos en muchísimas cosas más. Entonces, hablamos eso, que se ven esas diferencias y similitudes entre el tema del punto de vista de la perspectiva del migrante, que siempre pues el migrante va a enfocarse en su necesidad de prácticamente de estar mejor, de ofrecer mejores oportunidades a los suyos y a la propia persona. Y pues en el tema de la diferencia, pues el pensamiento que tiene la comunidad a veces un poco errado del tema referente al tema de las personas migrantes. Bueno, en cuanto a semejanzas, yo también veo que tanto los que vivimos en la comunidad como los migrantes buscamos esa estabilidad. Entonces, digamos que todos estamos en búsqueda de salud, de empleo, de tener una estabilidad económica, de tener educación, de tener una buena calidad de vida. Entonces, eso siempre lo estamos buscando todos. Y a diferencias, ya es como las oportunidades que tenemos. Digamos, nosotros acá como colombianos tenemos acceso a la salud, a la educación, de pronto se nos facilita un poco más el hecho de conseguir empleo por los documentos o bueno, por todas las posibilidades que tenemos acá dentro de Colombia. Pero al llegar una persona de otro país, se le puede dificultar por eso, porque no tiene sus documentos en regla, no puede tener tan fácil el acceso a la salud, a la educación. Entonces, digamos que están como en un país que no les pertenece, que están solos, que no tienen el apoyo de alguna persona, de alguna familia. Entonces, se encuentra como ese choque y también los estereotipos que hablaba mi compañera. Entonces, al llegar una persona de otro país, ya lo catalogamos con prejuicios, con estereotipos, hay falta de empatía, entonces se relaciona con delincuencia, con inseguridad. Entonces, creo que los migrantes, tanto acá en Colombia como en otros países, tienen que pasar por todas esas dificultades. Me parece algo pues rescatable lo que decían las dos compañeras, pues Nidia y Natalie. Eh, pues, o sea, ya recalcar las diferencias o las semejanzas, creo que pues voy a decir las mismas,
pero quería resaltar algo que dijo Nidia, que ella vive, pues, si no te escuché mal, en Cúcuta, y yo soy de la ciudad de Bogotá y me pareció muy, muy curioso porque es total. Yo entiendo y sé que Cúcuta queda muy pegada a una frontera de Venezuela y por lo que entiendo en unos años anteriores, cuando Colombia pasaba dificultades, la gente de Cúcuta se iba para Venezuela y en Cúcuta son los venezolanos, son personas muy, muy queridas. En Bogotá no. En Bogotá se llegó no sé, en algo social que se les odia en cierto sentido muchas veces. Tú vienes acá y yo no sé si en otra ciudad de este país se les odia tanto como se les odia en Bogotá, por muchas cosas que pasaron, culpa y no culpa de pocos de individuos venezolanos que dañaron el general de lo que es pues Venezuela, que obviamente era una minoría, pero que en el pueblo bogotano al menos, recalco yo, se quedó muy arraigado y es muy difícil. Pasados los años creo y considero que se ha ido cambiando un poco, pero siento yo que nos falta mucho, no somos como de pronto otras ciudades que se les ha aceptado mejor a nivel país. Correcto, Voy sí, yo a concuerdo. Sí, dale, aportar dale, compañero. desde manera Dale, muy dale. personal acá lo que dice el compañero Diego referente a que los cucuteños migrábamos a Venezuela y es totalmente cierto porque mis padres y mi hermano y mi persona fuimos migrantes y vivimos un tiempo en la capital de Venezuela, en Caracas, y efectivamente se vivía en ese entonces porque Venezuela era una potencia, era un país potencia, Ujú. se Bastante. vivía el rechazo al revés, así como ahora de pronto ellos sienten el rechazo en diferentes países, igual se vivía el rechazo allá. O sea, eso es relativo, ¿sí? Es relativo y yo creo que eso pasa en todos Claro. los países, no solamente de pronto decir, no, es que Colombia le ha cerrado las puertas a los venezolanos. No, no, esto ha pasado en todos los países y nos ha pasado a nosotros los colombianos y va a pasar y seguirá pasando todo el tiempo porque así como hay personas que van a trabajar a diferentes lugares, que van a aportar, que van con todas buenas intenciones, así hay muchos también que van con muy malas intenciones y eso se va a ver todo el tiempo y el ser humano tiende a relacionar un 1% sin importar el otro 99% que está haciendo las cosas mal. Así es, sí, como decía la compañera Nidia, yo considero que también no se trata solo de los migrantes que actualmente están acá en Colombia y rescatando todo lo que ustedes han dicho, pues en general se evidencia que una de las más grandes similitudes es que ambos grupos tienen miedo, tienen incertidumbre, tanto el grupo de migrantes como de ciudadanos locales, pues los migrantes por miedo a su futuro, incertidumbre por las cosas que puedan atravesar, y la comunidad pues porque caen estigmas y prejuicios. Ya continuando con la siguiente pregunta, de acuerdo a las lecturas que cada uno realizó, ¿qué conceptos ustedes creen que pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Bueno, yo seleccioné la lectura de Vargas y a mí pues esta lectura me permite entender que el concepto de migración de un concepto de estigma social, ¿sí? Porque esto es un estigma social, o bueno, yo lo relaciono de esta manera, es el cual se compone de tres elementos principales, ¿sí? Que son los estereotipos, que también vemos que son creencias generalizadas sobre las personas migrantes, los prejuicios, que son todas estas actitudes negativas basadas en estas creencias antes mencionadas, y también la discriminación, que son todas nuestras acciones que limitan a esta población, porque la discriminación limita a esta población que tiene toda la intención de hacer, mejor dicho, todas las cosas bien. Entonces, en conjunto, estos conceptos explican cómo la migración no solo implica el desplazamiento de personas de un país a otro, sino también procesos sociales que generan rechazo, dificultad, y esto dificulta que ellos se integren mejor
a la sociedad, en este caso, a la sociedad o a la comunidad o a la cultura a la que se van a enfrentar, a donde van a migrar. Bueno, yo realicé la lectura de Migración, Pobreza y Estigma Social de Pinzani. Uno de los conceptos que relaciono con el tema es la pobreza estructural. Allí Pinzani planteaba que la migración está profundamente relacionada con condiciones de pobreza estructural, es decir, situaciones de desigualdad que no dependen únicamente del individuo, sino de factores sociales, económicos y políticos. Otro término es la exclusión social, es decir, que hace referencia al proceso mediante el cual ciertos grupos marginados de la participación plena de la sociedad, en este caso los migrantes, la exclusión se manifiesta en dificultades para acceder a un empleo digno, servicios de salud, educación y reconocimiento social. Y finalmente, la construcción social de la realidad es la percepción negativa hacia los migrantes, que esto no es natural, sino que se construye socialmente a través de discursos, creencias y representaciones colectivas. Este concepto permite entender cómo surgen los prejuicios y cómo pueden ser transformados mediante intervenciones sociales y educativas. Ok, perfecto. Yo tomé la lectura de, discúlpeme que se me olvidó cómo se llamaba, Bertani. Pues entonces, pues para entender pues las claves de esto de la migración, más allá de solo moverse de un país a otro, en este lo asimilé como la construcción del otro, que básicamente es cuando la sociedad empieza a ver los migrantes como personas ajenas, como si no pertenecieran. También otro que puede asociarse es la estigmatización, que es cuando se les empieza a poner etiquetas negativas como si fueran un problema o una amenaza, y eso claramente pues influye en cómo son tratados. Y otro punto importante que destacaría es la idea de la enemistad social, donde en ciertos contextos, sobre todo cuando hay crisis, los migrantes terminan siendo vistos casi como enemigos. Entonces, pues al final lo que uno entiende es que la migración no es solo un tema de desplazamiento, sino que también está muy cargada de cómo la sociedad percibe y construye la imagen de esas personas. Bueno, mi lectura estuvo más que todo enfocada como a la parte de cómo se crean los prejuicios, los estereotipos. Fue la lectura de Marín Sánchez y Martínez Vecino. Yo destaqué tres conceptos importantes. El primero fue la categorización social, que explica el origen del proceso. El ser humano pues divide el mundo en grupos, entonces los migrantes están en uno y los ciudadanos locales en otro, en lugar de ver a individuos únicos y se pasa a ver etiquetas generalizadas. En este caso, pues lo observamos como en el ejemplo que mencionaba el compañero, como que en la ciudad de Bogotá, yo también resido acá en Bogotá, muchas veces los bogotanos generan un estigma muy fuerte hacia los migrantes venezolanos. Otro concepto también es la profecía autocumplida, que esta es vital para entender cómo el estigma va a crear la realidad cuando una creencia falsa provoca una conducta determinada. Básicamente es como que de tanto estigma, también vuelvo al ejemplo de Bogotá, tanto estigma que hay acá en Bogotá, todo el mundo empieza a creer que todas las personas migrantes son así. Y ya por último, el último concepto que destaqué es la homogeneidad del exogrupo, que es el fenómeno por el cual percibimos a los miembros de otros grupos iguales. Entonces, si una persona migrante hace un acto, comete un acto delictivo, inmediatamente los ciudadanos locales van a asociar a todos los migrantes de la misma forma. Esos conceptos, pues de mi parte, me parecieron relevantes porque explican desde un aspecto de la psicología también social cómo se va formando los prejuicios y la discriminación. Ya continuando con la otra pregunta, compañeros, me gustaría que nos contaran, bueno, a todos, qué reflexión personal o colectiva también les deja el ejercicio frente al papel del psicólogo social en contextos de migración. Bueno, a mí de manera personal me permite reconocer que el psicólogo social tiene un papel fundamental como mediador entre grupos. Sí, es un facilitador del diálogo y agente de transformación social.
Entonces vemos también de que la labor del psicólogo social no solo consiste en comprender el fenómeno migratorio, sino que es muy importante porque es el que interviene activamente para promover la inclusión, reducir la discriminación y fortalecer el tejido social. Además, implica un compromiso ético con la dignidad humana, reconociendo a las personas migrantes como sujetos de derechos y no como problemáticas sociales, que es como de pronto la visión que tienen las demás personas diferentes a quienes cumplen este rol como los psicólogos sociales. Bueno, en cuanto a la reflexión, pues realmente la entrevista que realicé me dejó bastante impactada por todo lo que ha pasado la persona que entrevisté. Ella salió de Venezuela hace bastante tiempo, ha vivido en Colombia, Perú, Chile y ahorita está en Estados Unidos. Y uno habla con ella y realmente es una persona que es muy positiva, es muy resiliente. Ella continúa con su lucha, sigue trabajando, sueña con volver a su país, con estar nuevamente con su familia. Entonces, realmente considero que la mayoría de estas personas son admirables por todo lo que han tenido que pasar. Han tenido que tener mucha fortaleza para poder abandonar su país y salir adelante. Y en cuanto a la labor del psicólogo social, considero que no solamente interviene en problemáticas individuales, sino que también debe actuar como un agente de cambio, en transformar ámbitos sociales, fortalecer redes comunitarias, promover la convivencia intercultural. A mí la reflexión que me deja más como psicólogo social va mucho más allá, creo yo, que de solo observar lo que pasa, o sea, pues también implica cuestionar esas ideas que la sociedad ya tiene muy normalizadas sobre las personas migrantes, ¿no? Más acá en la ciudad de Bogotá, que tenemos unos estigmas muy feos de las personas venezolanas, pero bueno. Siento que uno como psicólogo social tiene la responsabilidad de ayudar a visibilizar esos prejuicios y cómo se construyen, pero también de aportar a cambiarlos, ¿no? No quedarse solo en esa teoría, en escritura, sino pues ayudar a que se haga algo. Es como estar en medio entendiendo a la comunidad, pero también promoviendo cambios en la forma en que percibe al otro. Al final, pues es asumir un rol más activo donde no solo se analiza la realidad, sino que también se busca transformarla para que sea más justa e inclusiva. También pues me gustaría añadir un poco lo que es ese accionar que me dejó mi amigo, la verdad es muy duro. Bueno, uno de pronto no hace idea de lo que es migrar a otro país. Uno, pues, creo yo que, bueno, de pronto la compañera Nidia dijo que sí le tocó en algún momento, pero al menos por lo general, de lo que yo conozco a amigos o gente en Colombia, no hemos tenido que irnos a otro país. Obviamente uno hay veces que quiere irse a otro país para encontrar mejores oportunidades, pero lo duro que es en serio quedarse solo en un país nuevo me parece increíble. O sea, él me lo contaba y incluso pues pues en la entrevista no se puso a llorar, pero después hablando entre los dos, pues sí me lo contó más triste y es una situación muy dura. Entonces quería hacer ese punto. Sí, yo considero que, pues como futuros psicólogos, no solo se trata, como decía el compañero, observar, sino tratar de trabajar en una transformación y considero que una de las transformaciones más importantes para las personas migrantes es trabajar en la transformación del macrosistema de ellos. Entonces, ahí incluiría, no sé, los valores, ideologías, las leyes, porque si hay un macrosistema que es xenófobo, pues es muy difícil que, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, ciudades como Bogotá se puedan transformar y ya tengan una perspectiva diferente de lo que son los migrantes. Para finalizar, compañeros, eh, ¿qué acciones o estrategias ustedes ven desde la parte psicosocial que podrían favorecer la transformación de los imaginarios negativos que hablábamos anteriormente hacia la población migrante? Bueno, yo tengo unas ideas y es que se pueden crear programas de sensibilización comunitaria
que sean espacios de diálogo donde los migrantes y la comunidad compartan experiencias. También como educación intercultural, ¿sí? Voy a poner un ejemplo porque lo sé. Digamos, el cambio en el estudio, ¿sí? Digamos, los niños que vienen de estudiar, ejemplo, estamos hablando en este caso de Venezuela, y llegan al país, digamos, llegan a Colombia. El tema es totalmente complejo porque estamos hablando de cosas al 100% diferentes, leyes diferentes, algo tan sencillo pero tan importante como lo es un himno totalmente distinto. El estudio en Venezuela es totalmente diferente. ¿En qué sentido? Allá no son 5 grados de primaria, sino son 6. Entonces, lo digo por mí, yo estudiaba allá y cuando volví acá perdí lo que había estudiado allá porque aquí prácticamente, digámoslo, como que no lo homologan, porque lo que se ve allá es totalmente diferente a lo que se ve acá. Entonces, ese tema intercultural es bastante importante y causa mucho, digámoslo, como mucho problema en el tema de la adaptación, hablando como más que todo de los niños o los adolescentes que todavía estudian. Algo muy importante también es de pronto narrativas positivas. ¿Qué son narrativas positivas o cómo las veo yo? Que no nos enfoquemos tanto como en difundir las malas experiencias que hemos tenido de pronto con las personas que migran, sino más bien difundir todo aquello, todo lo bueno que han hecho, de pronto, no como en forma de, ¿cómo lo dijera yo? Como en forma de victimizar al migrante, no en esa manera, sino, o de pronto de que, ay, pobrecito el migrante, no, sino de que digan, ay, vea, este migrante quiere trabajar, este migrante tiene buenas costumbres, este migrante quiere meterle todas las ganas para estar mejor, ¿sí? Eso es muy importante porque de pronto todo ese miedo que se nos ha generalizado, obviamente, vuelvo y digo, hay migrantes que no vinieron al país o no van a diferentes países con buenas intenciones, y eso se ve todos los días y en todo momento y en todo lugar, pero así también hay colombianos, entonces sería como que también entre colombianos nos desprestigiáramos nosotros mismos porque también, ejemplo, también hay colombianos que hurtan, también hay colombianos que hacen infinidades de cosas como el migrante, ¿sí? Pero entre nosotros sí prácticamente en muchas ocasiones nos acobijamos o decimos, pobrecito, es que está pasando por una mala situación, pero no, al migrante sí lo castigamos y lo condenamos por la acción que comete. Entonces, es importante de pronto difundir todas aquellas experiencias buenas que hemos tenido con el migrante, no solamente, como decimos coloquialmente, darle palo al migrante, porque eso genera más resentimiento, más odio, más miedo, más temor, más rechazo ante esas personas. Y lo he visto y lo he vivido. Ejemplo, voy en un bus, en un Transmilenio, en el caso allá de Bogotá, llega un migrante, uy, el miedo de una vez, eso es automático, es de una vez. Y sin saber de pronto esa persona si ya comió, si ya desayunó, si ya almorzó, qué lleva en su mente, si está pensando en qué conseguir algo de pronto para llevarle a un hijo, ¿sí me hago entender? Entonces son esas cosas, de pronto solo la difusión de las cosas malas ha hecho de que generalicemos sin de pronto difundir también todo lo bueno, las buenas experiencias que hemos tenido con las personas migrantes. Veo otro también que es el apoyo psicosocial, el apoyo emocional, el acompañamiento emocional a estas personas que, aunque a veces estén sonriendo, están pasando por situaciones muy duras. Hay muchos que ya están bien, que ya están cómodos, que ya están estables prácticamente, no del todo, porque obviamente la mayoría tuvieron que dejar sus casas, sus trabajos y muchas de sus familias allá en la ciudad en el país donde viven, pero el apoyo emocional es muy importante para esas personas que están acá en el país y aportan muchísimas cosas buenas también para nosotros, porque incluso son cocineros, son manicuristas, son peluqueros, son barberos y todos hemos necesitado en algún caso de ellos. En un restaurante me sirvió el venezolano, me arregló las uñas una venezolana. ¿Sí me hago entender? Entonces, no solamente ver de pronto como lo malo, sino también lo humano que tienen estas personas migrantes. Bueno, una de las estrategias que yo planteo es el fortalecimiento de redes de apoyo
es decir, crear y consolidar redes comunitarias que pueden ser instituciones, organizaciones y grupos locales que acompañen a la población migrante, y esto favorece la inclusión social y reduce la percepción de exclusión o amenaza. Y otra es el enfoque de derechos humanos, es decir, promover el reconocimiento de migrantes como sujetos de derechos. Esto ayuda a contrarrestar discursos discriminatorios por fortaleciendo valores como la igualdad, la dignidad y la justicia social. Ok, yo quisiera pues ampliar un poco más. Yo creo que Nidia y Natalie dijeron bastante y creo que coincidimos. Yo tenía dos, tres que coincido un poco, entonces no quiero repetir. Digamos, algo que a mí me pareció curioso y que hay que cambiar, siento yo, es como los medios de comunicación dan las noticias, ¿cierto? Que eso segregó mucho al principio y cuando llegó las personas venezolanas, pues, estamos hablando normalmente más que todo de las personas venezolanas, que cuando llegaron al país yo creo que era todo negativo, todo negativo, todo negativo, y eso hacía que en mucha comunidad de este país se empezaran a crear ya esos estereotipos negativos. Entonces, empezar en eso, obviamente, cambios en lo que es los medios de comunicación, más que todo Caracol y RCN, eh, que pues obviamente en las instituciones pues se promuevan mejores, ¿cómo decirlo? Y cosas más inclusivas, no sé, que políticamente más correctas, que no segreguen tanto a las personas, porque sí, la verdad, también, al menos a mí cuando llegaron las personas venezolanas a este país, yo estaba en el colegio y también desde mis profesores, todos los adultos a mí me decían, no, son prácticamente malos, son los villanos, vamos a decirlo, no digo que sea así, pero vamos a dramatizar que es así. Entonces siento yo que desde las instituciones, obviamente desde las comunidades, desde los barrios, que pues lo que más se mueve en nuestro entorno, en nuestra familia, que mucha gente de mi familia no conocían a nadie venezolano y ya empezaban a decir, no, es que ellos son malos. ¿Por qué? Porque lo escucharon de otra persona. ¿Por qué? Porque lo escucharon de un noticiero, porque lo escucharon, no sé, de otra persona. Entonces siento yo que estos pequeños cambios de lo que son más que todo sociales, van a hacer que cambiemos la percepción pues entender que somos todos iguales. Sí, yo creo que eh, adicional de el aporte tan relevante que dio la compañera Nidia, tal vez como psicólogos en formación lo más prudente, lo más oportuno es crear espacios, contribuir a la transformación. Lo que decía el compañero Diego y la compañera Natalie también es relevante. Entonces, sí, siento que es más que todo irnos por ese lado de la comunicación, de hacerle ver a las demás personas de que pues no caigan en ese estigma. Entonces, sí, yo siento que es básicamente eso. No sé si ustedes tengan algo más que aportar. No, no Quisiera más. contarle unas historias de mi vida, pero no. Hasta ahí porque de pronto terminamos llorando todos. No, ya eso era todo por mi parte. Vuelvo y les digo, no solamente son los migrantes venezolanos, muchos hemos sido migrantes acá y en muchas partes del mundo, y así igual nos han tratado, no es solamente acá en Colombia, igual hemos recibido el rechazo. Hace unos años atrás, cuando hubo un cierre acá de la frontera, fuimos los colombianos quienes salimos echados de Venezuela con nuestras cosas al hombro. Entonces, es, es lo mismo, ¿sí? Eso se ve en todos los países, así como en Sí. Estados Unidos sacan a muchos migrantes de todo el mundo, porque no es solamente Venezuela, es de todo el mundo. Entonces, el migrante tiene que ser resiliente y fuerte, no es más. Bueno, muchas gracias compañeros por su participación. Gracias. Gracias.